Hola a todos. Hoy, en Detrás y Más Allá de la Ciencia, Behind and Beyond Science México, entrevistamos al doctor Ángel Daniel Santana Vargas, adscrito a la Dirección de Investigación del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Espero lo disfruten. Buenos días, doctor Santana. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál fue la motivación para estudiar una carrera STEM, en este caso de químico farmacéutico biólogo? Es una pregunta muy interesante que he tenido que pues repensar, ¿no? De por qué la química. Desde que yo era pequeño me interesó sí, siempre he sido como una persona muy curiosa. Entonces, saber de qué estaban hechas las cosas, cómo es que cambian, por qué se transforman, es básicamente lo que estudia la química. Entonces, desde la preparatoria, ¿no? Cuando estás escogiendo las carreras en el área, dices, bueno, qué ciencia o qué, porque obviamente uno no sabe, ¿no? Cuando está en esa etapa de la vida. Entonces, por eso decidí estudiar químico farmacéutico biólogo, porque respondía justamente a esa inquietud de saber por qué están hechas las cosas, cómo están hechas y cuáles son estos evolución o cambio que tiene la materia, de una manera de entender el mundo, por supuesto. ¿Por qué decidiste definir y dar continuidad a tu formación académica y de investigación en el área de la psicología? Ok, ya trabajando como químico, ¿no? Porque estudié y ejercí la carrera, ¿no? Me di cuenta que pues me faltaba más explicación. Ahora lo que observaba ya como adulto era no nada más una curiosidad sobre la materia, sino como lo que hacemos los humanos. Entonces, lo que hacemos los humanos se puede estudiar desde la conducta. Entonces, esta fue la razón por la que trabajando como químico en un laboratorio farmacéutico, porque eso nos dedicamos los QFBs, me surgió la oportunidad y la necesidad de estudiar, ¿no? La conducta humana, y pues la ciencia que se dedica a la conducta humana pues es la psicología, que ya estando allí pues tiene muchas áreas que son como afines, ¿no? Así como la química tiene muchas áreas particulares para el área que te quieras poner a estudiar, la psicología también tiene como digamos, como su conexión con diferentes áreas. Entonces está la social, la educativa, y por supuesto está la química. Dentro de la bioquímica, por ejemplo, estudias las moléculas, y las neurociencias en la psicología lo que te explican es cómo actúan esas moléculas relacionadas a la conducta. Entonces es como el puente perfecto, ¿no? Entre química y psicología, el área de las neurociencias, que fue lo que particularmente quise estudiar en psicología. En el tiempo en el que yo estudié, pues el área de neurociencias no estaba accesible. De hecho, creo que no está accesible todavía como un área directa, pero la única manera de llegar a esa parte en donde se conjuntan estos dos intereses en la neurociencia era a través de la psicología, y ya en un posgrado, porque en la carrera solo ves como las bases. Entonces esa fue la motivación para justo entender ahora la materia, ahora la conducta. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de la psicología? Pues ya un poquito había mencionado, ¿no? Que es como un puente dentro de las diferentes áreas. Aparte de que es muy diversa, tiene su parte como muy, muy humanística, ¿no? Que es el análisis de la conducta y todo esto de la psicología clínica, pero tiene su parte por el otro, en el otro extremo, muy básica, en donde básicamente explicas la conducta a través de cambios en las moléculas, de lo que ocurre en el cerebro, de qué interacciones tiene con otros sistemas. Entonces, esta gama de poder estudiar tanto una parte como que en un nivel muy básico, como en un nivel clínico, porque también tiene esa particularidad que estudias la parte pues normal y no normal de la conducta humana, y la parte clínica o aplicada. Entonces, si lo ves, es una disciplina, es un área, una ciencia que básicamente puedes encontrar y unir
varios niveles para dar explicaciones pues como más robustas, y esto es lo que hace precisamente la psicología. Específicamente en neurociencias pues utilizamos métodos pues más familiarizados con la medicina, con la química, con la física y con las matemáticas. Entonces esta área en particular es la que más me gusta de la psicología, aunque también la parte clínica es muy interesante, ¿no? Porque la observamos tanto, o sea, las personas que nosotros vemos acá en el hospital siempre tienen un componente psicológico de esa psicología clínica de la que quizá todo el mundo está más familiarizado, y podemos explicarlo también en sus bases moleculares. Eso es lo que más me gusta. ¿Sabías que Carl Gustav Jung nació en un pequeño pueblo suizo y dominó muchas lenguas europeas y varias antiguas, entre ellas el sánscrito? Jung dijo: el inconsciente colectivo se compone de arquetipos. Hola a todos. Continuamos con nuestra entrevista al doctor Santana Vargas, el cual tiene una formación hasta sus estudios de doctorado en psicología, pero su investigación en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, consiste o se enfoca principalmente en el estudio de trastornos de sueño y el análisis estadístico en distintas áreas de la medicina. Por esta razón, la pregunta número 1 es: ¿podría platicarnos, por favor, de qué va su investigación en el Hospital General de México? Sí, como bien mencionas, llevo ya pues más de una década trabajando proyectos de sueño. Pues el sueño es parte vital de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que todos sabemos cómo te sientes cuando duermes bien, cuando duermes mal, y qué ocurre en el sueño, ¿no? Con qué se relaciona. Tiene su parte clínica, tiene su parte fisiológica. Entonces aquí hacemos generalmente 4 proyectos al año que corresponden a líneas de investigación que ya tenemos, básicamente sobre insomnio, alteraciones respiratorias, algunas alteraciones conductuales y en poblaciones específicas como pueden ser pacientes geriátricos con algunas alteraciones particulares, niños con trastornos motores, pacientes con problemas neurológicos, en donde más frecuentemente se presentan las alteraciones de sueño. Esos son los grupos que estudiamos como clínica, más aparte pues todas aquellas particularidades técnicas que tiene que ver con el sueño. El estudio del sueño se puede hacer en 2 formas. Una es a través de la conducta, ¿no? Y la otra es a través de métodos instrumentales como el electroencefalograma, que si lo haces de noche con otros sensores se llama polisomnografía, pero básicamente es medir las variables fisiológicas y eléctricas del cerebro, la actividad del cerebro, para saber cómo está durmiendo una persona. Entonces, el conjunto de esto hacemos el diagnóstico y con esto hacemos diferentes proyectos, ¿no? La otra parte en la que colaboro en este momento es en las enfermedades del hígado, en 2 vertientes: en la parte clínica con el servicio de gastroenterología, en donde vemos en la parte de hepatología exclusivamente, ¿no?, ciertos proyectos que tienen que ver con cirrosis, el consumo de alcohol y algunas otras enfermedades. Mi contribución aquí es, yo como estudié neurociencias, ¿no? Mi campo en el doctorado fue en neurociencias, entonces yo me especialicé en la electrofisiología cognitiva, que básicamente es medir EEG, ¿no?, con sus detalles de procedimiento, ¿no?, porque es algo que no puedes interpretar como conducta. Tienes que utilizar algoritmos matemáticos para interpretarlos. Entonces vemos aquí a pacientes que tienen cirrosis y esta cirrosis puede generar una descompensación que altera el cerebro, la bioquímica del cerebro. Entonces esta bioquímica del cerebro produce a su vez alteraciones conductuales y perceptuales que son evidentes, son muy sutiles, pero son evidentes a través de estas técnicas, ¿no?, que son no invasivas, pero que son objetivas. Entonces obtenemos datos de cómo es la progresión de esta alteración que se llama encefalopatía hepática mínima, porque estos cambios mínimos se reflejan en la conducta de la persona. Puede estar distraída, suelen tener más accidentes, pueden estar lentos. Entonces, cuando se les da este tratamiento, que es el que prescriben los médicos, vemos cuáles son las respuestas
respuestas que tienen. Entonces, digamos como que estas alteraciones derivadas del hígado hacia el cerebro es lo que estudiamos acá. Y en la parte molecular, con el Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad de la UNAM, hacemos colaboración para evaluar precisamente estos cambios, tanto metabólicos, de estrés oxidativo, de inflamación o de otros indicadores moleculares en enfermedades hepáticas inducidas por alteraciones metabólicas o por el consumo de alcohol. Entonces ese es mi trabajo actual acá, y pues lo hago desde el punto de vista metodológico en mi área como neurociencias o desde el punto de vista estadístico. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. En el año 2024 diste una plática en el Papalote Museo del Niño titulada Impacto de los trastornos del sueño en población pediátrica. ¿Por qué es relevante estudiar los trastornos de sueño en general? Sí, bueno, los trastornos del sueño, yo creo que todos en el transcurso de la vida vamos a tener alguna alteración de sueño. O insomnio, o pesadillas, o puedes tener alteraciones en el día, que estés muy cansado, te estés durmiendo. Entonces, en el marco del Día del Niño, en el Museo del Papalote, porque obviamente es para niños, se trató de hacer como conciencia de la importancia del sueño. Entonces, cuando un niño duerme bien, pues su aprendizaje es mejor, tiene mejor conducta también, tiene menos predisposición a comer, a compensar, pero por el contrario, cuando las horas de sueño son insuficientes, puede tener descompensación metabólica a largo plazo. Esto ya se estudió, que tiene que ver con la obesidad infantil, con ciertas alteraciones de conducta, porque al no dormir el cerebro está irritado. Entonces puedes estar pues más predispuesto a tener conducta impulsiva, a ser irritable, y no se te queda grabado nada porque estás luchando entre dormir y estar despierto. En el caso de los niños eso se traduce como más hiperactividad, irritabilidad. Entonces específicamente pues les altera su rendimiento escolar y su conducta social. Entonces, y también tiene un impacto en su ingesta de alimentos. Entonces, el sueño en niños tiene una repercusión muy importante que lamentablemente el ritmo de vida que llevamos ha justificado no solamente en niños, sino en todas las edades de las personas, en todas las etapas, a que dormamos poco, que sacrifiquemos el sueño en pos de otras cosas. Además, el uso de tecnologías, de pantallas también tiene su efecto durante el sueño. Entonces, si empezamos a encontrar alteraciones desde muy temprano, estas alteraciones se van a seguir en la adolescencia, en los adultos y en la población geriátrica. Entonces, las alteraciones del sueño, y ya ahorita está documentado que hay grupos vulnerables, ¿no? Pero los niños en particular son personas que no pueden gestionar mucho su conducta. Uh-huh. Y las rutinas a las que los adultos los exponemos, entonces no están como documentados suficientemente los efectos. Parte de esta charla de divulgación en un lugar como el Papalote, donde principalmente van los niños, fue de hacer concientización, ¿no? De por qué es importante en el sueño. Y pues obviamente cuando tú le dices a alguien lo que ocurre en un pequeño, inmediatamente te cae el 20 y dices, creo que yo no dormía bien, o yo no duermo bien, o conozco a alguien. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de estas implicaciones, también empiezas a explicarte algo de lo que te puede estar ocurriendo, ¿no? ¿Por qué estás casi durmiéndote en el día? ¿O por qué no puedes bajar de peso? ¿O por qué subiste? ¿No? Porque de repente sientes que tu memoria está fallando o que no estás aprendiendo, ¿no? Pero le damos otras explicaciones y no lo vamos directamente hasta el sueño. Uh-huh. Y pues sí, la mayoría de las personas en algún momento dormimos poco, tenemos insomnio por estrés, por ansiedad, cursamos con depresión, y muchas de las cosas que consideramos como alejadas del sueño resulta que sí tienen su contraparte. Entonces es por eso que es importante estudiar el sueño. Muchas gracias. Tercer pregunta. ¿Cómo fue que te especializaste en el análisis estadístico aplicado a la medicina? Ya. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque pues vengo de las neurociencias, ¿no? Vengo de la química, y entonces ya había establecido el puente entre las dos áreas.
¿Y qué haces con ese conocimiento? ¿Qué haces con el conocimiento cuando te dedicas a evaluar el conocimiento? Entonces, una manera de, digamos, como de validar, de organizar y de ver el alcance que tiene este conocimiento que se traduce en datos, una de las muchas formas que hay para consolidarlo y darle validez es a través de la estadística. Entonces, pues en la formación previa ya había tenido como bases de la estadística y sabía sus alcances, pero de una manera como muy esencial, ¿no? Sin una especialización. Entonces surgió la oportunidad de ingresar al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, LIMAS, donde ofrece una especialización, ¿no? Muy rigurosa para estadística aplicada. No específicamente al área de la salud, ¿no? Pero en general, ¿no? Ahí confluyen de diferentes áreas, actuaría, biología, ingeniería. Entonces ahí, digamos como que formalmente estudié la parte de estadística y ya haces la traducción y la adaptación a los datos que tienes, ¿no? Entonces esto te permite desde considerar el diseño de las cosas que vas a estudiar, de tus proyectos, tener como una mejor planeación, poder interpretar lo que lees, ¿no? Porque la literatura científica pues tienes que, lo que tú vas a enseñar también, ¿no? Tienes que tener como un criterio pues más objetivo o te lo facilita en este caso, ¿no? Es una parte complementaria y por supuesto en tu trabajo le da mucha solidez. Esto a su vez, como las matemáticas aplicadas, en este caso estadística, pues te permiten pues abordar casi cualquier tipo de datos. Es por eso que puedes estar en diferentes proyectos, por supuesto, considerando tu parte como colaborativa, ¿no? Con un grupo de expertos que tiene su línea de investigación y tú interpretas y analizas esos datos dándole un alcance para que puedan difundirse en el nivel en el que los quieras difundir, ¿no? Entonces, yo creo que esta comprensión del área, ¿no? En el área médica, en las ciencias médicas, yo creo que es vital. No creo que podamos estar los que estamos en este medio, ¿no? Trabajando con datos que son de personas e interpretarlos sin saltarnos la parte estadística. Creo que tenemos que tener una formación más que elemental y en el caso de que tengas la oportunidad de especializarte, creo que te da mucho más confianza en tu investigación y por supuesto que eres un eslabón colaborativo, ¿no? En los grupos de investigación, lo cual pues es más fascinante porque te enteras o sea, puedes ampliar tu campo de conocimiento, ¿no? Desde tu particular área, entonces eso lo hace muy enriquecedor. Sí, es correcto. Hola a todos, regresamos con nuestro nuevo podcast Detrás y Más Allá de la Ciencia, Behind and Beyond Science, por su nombre en inglés. Doctor Santana, tengo otras preguntas un poco más técnicas con respecto a sus trabajos de investigación que hemos revisado, como por ejemplo, en el 2024 fue publicado un artículo titulado, lo voy a pronunciar en español, pero en los subtítulos va a quedar grabado el nombre en inglés y la liga para que todos ustedes puedan consultarlo. Proteínas similares a la insulina ligadas al factor de crecimiento y células de envejecimiento celular involucradas en la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la fibrosis en un modelo de ratón. ¿Podrías platicarnos de este estudio en colaboración con la Unidad de Medicina Experimental, la UME, por su abreviación, que está dentro del Hospital General de México, específicamente con el Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad? Sí, ¿en qué consistió la investigación? Sí, bueno, que de alguna forma muy aterrizada para todo nuestro público nos platiques de qué consistió o cuál es la motivación de hacer este tipo de investigación. Bueno, la motivación de aquí es un grupo muy fuerte, el IPAM, que son las siglas de este laboratorio, es investigar básicamente la enfermedad hepática. Entonces lo hacen desde diferentes aproximaciones. Una es desde modelos
animales, y la otra es a través de medir pues algunas sustancias en pacientes, todo a nivel básico, ¿no? Entonces, aquí esta colaboración fue para hacer el análisis estadístico de este modelo animal, en donde sucesivamente se fue dañando el hígado, y después se vio esta progresión para intentar dar una explicación de cómo este daño induce un cambio en las células del hígado de estos animales, y posteriormente se desarrolla ya la enfermedad hepática. Entonces, como traducir estos datos hacia una explicación, ¿no? De las cantidades de estas sustancias mediante un modelo estadístico, y después hacer como una clasificación de estos resultados, fue la contribución que hice en esa investigación. Porque en modelos animales las muestras son muy pequeñas. Entonces, el tipo de aproximación que se tiene que hacer aquí es, digamos, como muy particular. Entonces, cuando tienes grandes cantidades de datos, es una aproximación, y cuando tienes cantidades limitadas de datos, es otra aproximación. Entonces, y además poderlo extrapolar, porque una parte interesante de este estudio es que se da las bases para algo que se llama medicina translacional. Entonces, cuando tú haces un aporte y le das como consistencia numérica en este caso, porque la consistencia metodológica o la idea es el planteamiento precisamente de la investigación, el aporte aquí fue como consolidar precisamente estos datos para que se pudieran digamos, como compartir estos hallazgos, que además eran muy novedosos, porque además en modelos animales esta información, digamos, como que ha sido muy poco explorada, ¿no? Este cambio celular a través de las moléculas en un órgano pues tan vital como el hígado es difícil de estudiar. Entonces, recurrir a estos modelos me parece que enriquece mucho el conocimiento. Qué interesante. Continuando con esta entrevista al doctor Daniel Santana Vargas, tenemos otra pregunta. Revisamos otro de sus estudios titulado en español Factores asociados con la mortalidad en mujeres con cirrosis alcohólica descompensada. En este sentido, la pregunta es, ¿cuál fue el aporte estadístico para determinar que la mortalidad por daño hepático relacionado con el alcohol es mayor en mujeres que en hombres? Bueno, yo creo que la investigación es novedosa porque responde a un cambio muy reciente que es en el consumo de alcohol en mujeres, las cuales están empezando a tomar más cantidades y a edad más temprana. Uh-huh. Entonces, ¿qué repercusiones puede tener esto? Bueno, reciente, para poderlo estudiar tendríamos que ver una trayectoria suficientemente amplia de tiempo para evaluar el daño en el hígado, ¿no? Por el consumo de alcohol. Entonces, el consumo de alcohol por sí solo favorece un tipo de daño, ¿no? Tiene una ruta específica. Pero, ¿qué pasa si lo combinas con otro tipo de daño que también puede ocurrir en el hígado, que es cuando tenemos sobrepeso? Entonces, el hígado graso y combinado con el alcohol, pues son dos agentes, ¿no? Que favorecen que esta progresión de daño sea rápida. ¿Qué tan rápida, qué tan diferente puede ser entre hombres y mujeres? Entonces formamos dos grupos. Es un estudio retrospectivo en donde a través de expedientes se vio cuándo empezaron a tomar, qué tipo de bebida toman, con qué frecuencia. Entonces todos estos son datos particulares que si tú los metes en un modelo, ¿no? Te van a explicar precisamente quiénes tienen el daño y qué tanto daño tienen. Pero algunas de estas personas murieron, ¿no? Aquí cuando llegan al hospital, los pacientes es porque tienen una descompensación grave que amerita que los hospitalicen. Entonces, porque si no puedes estar, pues sigues tu vida normal y solo te sientes mal después de beber mucho alcohol, ¿no? Pero ya cuando tienes alguna como consecuencia grave es cuando traen a los pacientes al hospital. Entonces, aquí es donde se descubre precisamente que ya tienen este daño hepático, y al hacer la historia y ver el desenlace de estos pacientes, porque además fue en la primera hospitalización. Entonces, ¿cuántos de ellos sobreviven?
Entonces, explicar cuáles son estas causas asociadas a esta o mortalidad o sobrevivencia de los pacientes ya que ingresaron aquí por daño hepático, ¿no? Tratamos de explicar precisamente de estos datos, ¿no? Tanto bioquímicos como de sus consumos y el daño extenso en el hígado, qué explicaba la mortalidad y cuál no. Entonces ya dije varias palabras clave: sobrevivencia, ¿no? Esto es un modelo muy particular en estadística que se utiliza para explicar varios factores en el desenlace de quienes mueren y quienes no. Pero además hay modelos mucho más enriquecidos asociados a la sobrevivencia, en donde puedes meter más datos, que precisamente es un análisis pues ya multivariado de varias variables que pueden explicar o no estar asociadas a la mortalidad o a la sobrevivencia. Eso te puede asociarse al riesgo, ¿no? De tener un daño, de explicar un desenlace, en este caso que sería la muerte, ¿no? Pero te puede explicar estos modelos otros desenlaces también. Aquí el punto es que a lo largo del tiempo, cómo es que estos datos se van acomodando y ya van explicando, ¿no? Algo en particular que tú quieras estudiar. Esa fue la contribución, ¿no? En esta área clínica del daño hepático, en donde resultó que las mujeres son menos favorecidas por ciertas características a tener resistencia al daño hepático. Entonces, uno de esos factores es el consumo de alcohol, y otro de estos factores es tener pues una alteración metabólica ligada al sobrepeso, ¿no? A la obesidad. Porque es importante, como te decía, las estadísticas dicen que las mujeres están consumiendo más alimento y más alcohol, ¿no? A edades más tempranas, pero las consecuencias a menor plazo de tiempo son más graves. Hay una susceptibilidad, hay una vulnerabilidad, sí. La muestra es ciertamente pequeña, pero en nuestro país sí somos grandes consumidores de alcohol y de otras cosas. Entonces, es una investigación inicial que, por supuesto, como todas, tiene que replicarse, pero ya hay datos alrededor del mundo que apuntan a esta dirección. Uh-huh. Entonces, como esto está ocurriendo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los siguientes 20 años? Nos sirve para tomar medidas, ¿no? Y comprender precisamente que nuestras conductas pueden tener unas repercusiones en nuestra salud. Entonces, no es como para, digamos, es a nivel clínico diferenciar los efectos de una sustancia, y esto puede alentar a que en otros lados se tengan como pautas educativas o de salud o de otra índole, ¿no? Pero necesitan un sustento, y en este caso esta investigación creo que da este aporte, y para nuestra población, ¿no? Para no estar importando datos de otras latitudes, porque en México nuestra conducta como mexicanos es muy particular y estos datos son propios. Entonces creo que sí es algo que de lo que vamos a estar oyendo próximamente. Muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, terminando esta parte más técnica de preguntas, en su trabajo más reciente, lo voy a nombrar en español, efecto del entrenamiento de seguimiento de múltiples objetos en tercera dimensión sobre la destreza manual en adultos mayores con demencia y deterioro cognitivo leve. ¿Qué nos puedes platicar de esta otra línea de investigación? Esta es una línea de investigación en una población específica de personas que tienen algún trastorno ya neurológico, que es Alzheimer, en donde la pérdida de memoria es como la característica esencial, ¿no? El entrenamiento en percepción de objetos es algo que desde la parte como cognitiva de otras áreas se implementó en Canadá. Entonces, el seguimiento de objetos a alta velocidad sirve para entrenar pilotos, sirve para entrenar militares, sirve para entrenar deportistas, todos ellos de alto rendimiento.
Ese es como su origen y ese es el sustento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú utilizas uno de estos métodos de entrenamiento para hacer más eficientes habilidades cognitivas en personas que las están perdiendo? Uh-huh. Entonces, por un lado está la alteración cognitiva y por otro lado la parte de entrenamiento, que no es rehabilitación. Aquí ocurre un fenómeno interesante que es la transferencia de un resultado que es la mejora perceptual en atención y ejecución y el deterioro en atención y memoria. ¿Qué le ocurre a las personas? ¿Les va a favorecer o no? El Alzheimer tiene varios niveles. Cuando ya es muy severo, ¿qué puedes hacer? Va a tener un efecto y este efecto se llama transferencia de una función hacia otra, ¿no? Porque no estás trabajando en la memoria, estás trabajando en las habilidades perceptuales, las estás haciendo más eficientes. Una vez que se logra la curva de aprendizaje de estas funciones, en las personas que tienen un nivel moderado, ¿no?, recuperan funciones. Es decir, sí tiene un efecto positivo, uh-huh, mayor que en las que tienen un Alzheimer más avanzado. Como método de intervención, pues se queda como muy distante de comprobarse una eficacia clínica, pero al menos se demuestra que existe la transferencia uh-huh de habilidades cognitivas. Es como si hablaras un poquito de la plasticidad del aprendizaje, okay, ¿no? Habría mucho que estudiar, obviamente, para demostrar los mecanismos de esta transferencia, pero a nivel en pruebas estandarizadas, ¿no?, que fueron como las que se utilizaron, se vio este resultado. Aquí el aporte era ver específicamente la interacción entre dos áreas. Entonces, estadísticamente, demostrar la interacción entre dos grupos de datos, pues es un modelo muy particular que te permite responder precisamente si algo que está por acá y algo que está de este lado, hay un momento en el que se cruzan y a partir de ese cruce es significativa o es explicativa más que significativa, ¿no?, el cruce de dos resultados que precisamente te van a proporcionar evidencia de que no están aislados. Uh-huh. Demostrar eso es como el principal aporte de acá, porque intervenciones en Alzheimer tienen una línea y, como te decía, la parte de entrenamiento cognitivo en atención y conducta, en este caso percepción, va por el otro lado. Este estudio permitió conjuntarlas y además en una población específica. Aquí obviamente se tiene que seguir la investigación tanto hacia arriba, ¿no?, a nivel observable, como digamos en un nivel más esencial, más básico. Quizá con neuroimagen o con algunas pruebas pues ya más básicas. Muchas gracias, doctor Santana. ¿Sabías que la psicología también puede concebirse como un puente entre la filosofía y la fisiología? Allí donde la fisiología describe y explica la construcción física del cerebro y del sistema nervioso. La psicología examina los procesos mentales que tienen lugar en ellos y cómo se manifiestan en el pensamiento. Continuando con la entrevista, sabemos que eres psicólogo y como tal quisiera saber si existe algún psicólogo a quien tú admires en la actualidad y si es así, ¿por qué? Sí, bueno, ya conociendo la historia de la psicología, hay varios que he admirado por diferentes momentos de la formación, ¿no? Desde los básicos, los primeros psicólogos, ¿no?, los que trabajaron con EEG. Actualmente hay un neurocientífico que también es psicólogo y que utiliza métodos de neurociencias como el electroencefalograma, hace estudios de sueño también, se llama Matthew Walker. Él está demostrando, ¿no?, los efectos del bien dormir y el mal dormir en la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Entonces, esto es muy relevante porque siempre te dicen, duerme bien para que lo que aprendiste se te pegue, ¿no?, se consolide. Lo recuerdes. Lo recuerdes. Y justamente, ¿no?, demostrar esto a nivel con un rigor metodológico y estadístico, porque también se dedica a eso, ¿no? Tiene una formación pues muy parecida, ¿no? Yo creo que es lo que se requiere en esta área
actualmente. Entonces sus contribuciones son precisamente en demostrar estos procesos de consolidación del aprendizaje y cómo el sueño contribuye en ello, ¿no? Ha publicado también un libro que se llama El porqué del sueño, que aterriza estas ideas y este grupo de conocimientos hacia la población en general. Y yo creo que su impacto es muy positivo porque todos tenemos una creencia sobre el sueño, quizá no muy fundamentada. Entonces, lograr esta transición a partir y acercar a la gente, ¿no?, a los datos, porque el sueño es algo que todos conocemos porque todos dormimos, pero ¿cómo lo podemos explicar y qué repercusiones tiene prácticas en nuestra vida, fuera ya de tips, fuera de, digamos, como de información pues con poco sustento, ¿no? Creo que es algo importante. Entonces respeto mucho esa labor y además que congenio con los métodos que está utilizando y finalmente pues es alguien que creo que está haciendo contribuciones muy actuales y muy en línea con lo que también nosotros trabajamos. Ok, muchas gracias. Okay. En este contexto, además de psicólogo, eres científico, te dedicas a la investigación. ¿Existe algún científico o científica que tú admires y por qué razón, si es que existe? Sí, yo creo que no lo reduciría a uno, sino a muchos. Me encanta leer las biografías de algunos de los clásicos, ¿no?, del siglo pasado, de este siglo. Actualmente, alguien a quien admiro y respeto mucho es a Eric Kandel, que es quizá el mayor exponente de las neurociencias en el mundo, o lo ha sido últimamente, ganó el premio Nobel. ¿Cuál fue su contribución? Y yo creo que por lo que más admiro su trabajo es porque la memoria, teníamos un concepto quizá como medio espiritual de la memoria, ¿qué es esto, no? ¿Cómo aprendemos? Él utilizando un modelo muy particular, ¿no?, de Aplicia, que es una babosa marina que tiene unas neuronas gigantes y te permite estudiar. Lo que demostró es que la memoria tiene un sustento químico, ¿no? Corresponde la memoria a corto plazo a cambios en proteínas, a la fosforilación. Y entonces traducir algo que todos conocemos como la memoria, pues todos sabemos qué es la memoria intuitivamente, y cómo lo explicas a nivel cerebral, ¿no?, a nivel molecular, hacer este abordaje tan no sé, tan brillante de demostrar precisamente que la memoria está hecha de sustancias, ¿no? Como su aporte, y el otro aporte, la memoria a largo plazo. ¿Cómo es que algo que te pasó hace tantos años sigue allí? ¿Por qué sigue allí? ¿No? Entonces esto tiene que ver con cambios genéticos, con cambios en la estructura de las neuronas. Esto se llama plasticidad cerebral. Es algo que quizá damos por sentado, pero esta contribución a mí me parece como muy notable, y esto es algo que yo creo que nos afecta a todos, es algo que debemos conocer, y yo creo que por eso es la razón que admiro tanto a este científico. Ok, muchas gracias. Y bueno, nuestra última pregunta, no sé si nos podría dedicar algunas palabras motivacionales para las próximas generaciones que se dediquen a esta área del STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí, bueno, primero quiero agradecer la invitación. Espero que este podcast pues logre el cometido. He estado muy, muy feliz de estar aquí, la verdad. Preguntas muy interesantes con ustedes como colegas. Yo creo que estudiar todas estas carreras es importante. Mi historia particular me ha llevado de una a otra área, ¿no? Yo creo que en este tipo de carreras vas a encontrar respuesta a todas tus inquietudes. Hay quien piensa que la especialización es lo mejor. En el trabajo de campo, trabajar de forma multidisciplinaria, yo he encontrado que es muy enriquecedor. Finalmente, todas estas carreras confluyen en algo, ¿no? Entonces, si puedes quedarte en la parte aplicada laboral, creo que hay futuro, ¿no?, para estudiar estas carreras. Va a haber satisfacción personal, porque creo que muchas inquietudes personales, sociales y laborales van a tener eco y respuesta. Y en el lado en el área de la ciencia, pues hacer contribuciones,
poder explicar fenómenos, poder difundirlos, hacer un trabajo útil, ¿no? En esto que nosotros llamamos ciencia, es algo digno, respetable, muy loable. Y creo que si tienes interés, pues nos vamos a encontrar, porque somos un grupo de personas que compartimos este interés muy genuino en el conocimiento. Claro que si te interesa el dinero, pues hay manera también, porque también hay ciencia para hacer dinero. Pero creo que estudiar esto es algo que va a enriquecer, ¿no? Va a enriquecer a la sociedad, te va a dar satisfacciones personales y vas a encontrar muchos amigos, ¿no? Muchos colegas, gente interesante, y es una manera, yo encuentro como una manera de vivir muy interesante que te va a hacer pues encontrar frutos. Y que pues adelante, ¿no? No se desanimen. Y si pueden especializarse en varias áreas, mejor, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos. Al contrario, su muchas gracias, para nuestro Arturo. Primer podcast. Sí, gracias. Entonces esperemos que esto sea un éxito. Yo creo Muchas que gracias. sí lo va a hacer. ¿Sabías que la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso, cerebro, médula, espina y nervios? Investiga su estructura, función, desarrollo, bioquímica y patologías para comprender cómo genera la conducta, las emociones y la cognición. Es un campo interdisciplinario que se apoya en la medicina, psicología, informática, física y otras áreas, usando tecnologías avanzadas para desentrañar los misterios del cerebro y sus enfermedades. Gracias por habernos acompañado en nuestro capítulo 1 de Detrás y Más Allá de la Ciencia, Behind and Beyond Science México, titulado De la psicología a la neurociencia. Es importante recordarles que los coordinadores de este podcast somos la doctora Ana Laura Ramírez Ledesma, del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, la doctora Paola Rocangliolo Barrera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Arturo Redding Bernal, del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Gracias.